Pasamos a la próxima pregunta de Yehiel de Kfar Tabor, por favor. Quisiera saber qué dice el distinguido Rav acerca del punto donde un hombre empieza a hacer buenos hechos o hace buenos hechos todo el tiempo, pero tiene un punto que él pasa a la fase egoísta, que sus hechos buenos provienen de la espiritualidad. ¿Cómo uno siente que pasó esa fase? El hombre empieza a preguntar cuál es el sentido de mi vida, para qué vivo, de dónde provienen mis problemas, por qué nada me va bien. Si él más y más critica e investiga esa pregunta entonces lo trae a la búsqueda y a la sabiduría de la Kabbalah. No hay otro camino, otra manera, porque solamente por medio de este método él empieza a descubrir para qué vive, por qué vive, para qué, de dónde viene, qué pasa después que se muere. Después, solamente esta sabiduría puede revelarlo, porque es la sabiduría de lo oculto y revela lo que está oculto a nosotros en este momento. Y entonces, cuando él, por medio de la sabiduría de la Kabbalah, empieza a desarrollar su conciencia, su conocimiento, es como una semilla que plantamos en la tierra y entonces tenemos que darle calor, humedad, minerales, etcétera, toda clase de condiciones del entorno, por medio de los cuales esa semilla no se seca dentro de la tierra, sino que sale de ella una creación nueva. Y lo mismo vemos como con el hombre, cuando él llega a este entorno donde estudian la sabiduría de la Kabbalah y le dan el alimento correcto, entonces ese deseo de descubrir quién soy, qué soy, cuál es el secreto de la vida, etcétera, etcétera, empieza a desarrollarse en el individuo y el hombre entonces siente por medio de toda la realidad, siente toda la realidad, no solamente esta parte oculta y oscura de nuestra realidad, donde vivimos ahora, sino la segunda mitad de la realidad que está de la espiritualidad y de donde todo proviene, y entonces uno empieza a vivir en dos mundos al mismo tiempo. Eso es lo que se llama verás tu mundo mientras vives. Entonces, si volvemos a la pregunta de Yehiel, ¿cómo uno puede saber qué pasó a ese punto? Lo siente que ahora se le abre de pronto en sensación, en comprensión, en sentimiento. ¿Qué pasa? Que detrás de todas estas materias, objetos, personas, animales, cielo, tierra, planetas, ¿quién nos maneja? ¿Cómo se maneja todo eso? Él empieza a ver y eso le da solución sobre todo lo que pasa con él en la vida. Él empieza a ver y entender qué pasa en el corazón de su amigo. Él empieza, en conclusión, a conocer todo el proceso que nuestro mundo pasa. Ese es el punto de donde él empieza a hacer, como Yehiel preguntó, buenos hechos de verdad. Sí. Conforme su conocimiento con el mundo externo que nos maneja, él empieza a trabajar ya junto con ese mundo. ¿Pero por qué eso lo trae a buenos hechos? Porque él ve que es bueno y que es malo. El hombre siempre quiere hacerse bien a sí mismo, pero ahora él empieza a entender que de verdad le hace bien. Él ve resultados de todo lo que se hace en este mundo. Él ve los resultados de todo lo que se hace en este mundo. Él y yo y el otro. Todo lo que todos nosotros hacemos y él ve cómo actuamos. Si yo muevo algo, hago algo, el otro ve cómo él ve cómo esa acción continúa y vuelve a este mundo y pasa entre todos. ¿Él ve algo que yo no veo ahora? Sí, seguro. Que él ve la red de todas las fuerzas, la red de fuerzas que nos influye, nos activa y que nosotros reactivamos de regreso. Es el conocimiento de cómo todo está construido y eso lo convierte en una persona buena para sí mismo y todos los demás, porque él ve cómo estamos interconectados, cuánto estamos interconectados y él ve que si yo hago cosas buenas, eso regresa en bueno a mí y si hago cosas malas, regresa en mal. No tienes otra posibilidad de educar a la persona sino por esta visión, esta vista. No hay otra. Y por eso la sabiduría de la Kabbalah se revela ahora, porque hemos llegado a una situación en que nuestro ego está cubriendo toda la Tierra, todo el planeta, y estamos influenciando uno al otro. No sabemos cómo comportarnos correctamente, así por eso caímos en esta crisis. Y no podemos salir de esta crisis global si no conocemos esta red global de fuerzas que estamos activando incorrectamente. Tenemos que conocer cómo activarla correctamente.